así poder empezar. Oremos. Bondadoso Padre, estamos agradecidos, Señor, por las bendiciones que nos das. Agradecidos por tus misericordias, porque en esta noche tenemos la oportunidad de encontrarnos de nuevo, de estudiar tu santa palabra. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, a ponerla en práctica, que cada mensaje, Señor, sea un mensaje en el cual nos encontremos contigo, escuchemos tu voz, Señor, y que no seamos renuentes, no, Señor, nos apartemos de tus mandatos, sino más bien los abracemos, los amemos, Señor, y los compartamos también, especialmente con los que están más cerca nuestro. Pedimos tu dirección en esta noche, tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, vamos, como lo hemos hecho en estos días, a realizar nuestro estudio. Hoy vamos a hablar acerca de la familia de la fe. Somos una familia, es el tema de esta noche. Pero antes yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias. Abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y ahí vamos a leer primero los versículos 1 y 2. ¿Puede alguien ayudarnos con la lectura, por favor? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Amén, gracias. Sí, si usted sigue leyendo el 4, el 5, vamos a encontrar otras características de los hombres de los últimos tiempos. Y el 5 termina diciendo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la última frase es importante, hermanos. Menciona, a esos, evítalos. No nos está diciendo que a ellos no hay que llegar con la palabra del Señor, sino no hacer lo que ellos hacen. Pero, ¿cómo tener esa seguridad, especialmente con los más frágiles del rebaño, que son nuestros hijos, son los niños, los adolescentes, nuestros jóvenes? Estamos viviendo estos últimos tiempos, hermanos, y nosotros podemos ver claramente que ya estas características hace tiempo se reflejaban en nuestra sociedad. Y cada vez, en vez de mejorar, ustedes ven cómo la sociedad va deteriorándose más. No solo en la actitud, en los actos personales de cada quien, sino que aún ahora las mismas leyes de los países, las leyes de nuestro país, cada vez van haciendo que el hombre se asemeje más a lo que ya decía Pablo en esta carta a Timoteo. Pero nosotros como hijos de Dios vamos ahora a avanzar en el mismo capítulo 3, más adelantito, verso 14, a ver el consejo que tiene el Señor para nosotros. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos queridos, ¿cómo está nuestro aprendizaje de la Biblia? Porque en esta noche es posible que yo le esté hablando a niños y jóvenes, pero también a niños y jóvenes espirituales. Saben que una de las situaciones que el encierro, el confinamiento y la pandemia han permitido es que nos interesemos más en las cosas espirituales, solo que para interesarnos más en las cosas espirituales no hemos buscado solamente la Biblia. Es más, algunos ni siquiera hemos buscado la Biblia, sino que hemos buscado redes sociales, hemos buscado el YouTube, el Facebook,
y cada vez con más ansias de, entre comillas, aprender, vamos peligrando, metiéndonos en cualquier clase de doctrina o pseudo doctrina adventista, de lo cual nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Has aprendido las sagradas escrituras. Tú sabes de quién has aprendido. Y el verso 15, mire lo que dice. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué menciona aquí? Que las escrituras nos pueden hacer ¿qué? ¿Qué nos pueden hacer? Sabios. ¿Y qué es ser sabio? No sé si aquí hay algún niño o jovencito que quisiera decirme qué entiende por sabio. Si quiere hablar. A ver, vamos a ver. ¿Hay alguien, algún niño que se anime? ¿Algún jovencito? ¿Qué entiende por sabio? O si no, algún adulto. ¿Qué entiende usted por sabio, por ser sabio, por tener sabiduría? A ver, ¿están tímidos en esta noche? Es una persona guiada por Dios. Muy bien, sí, una persona guiada por Dios. ¿Qué más podríamos decir? Poder discernir lo bueno de lo malo. Amén, gracias también, hermana Narcisa y hermano Alex. Poder discernir, ¿sí? Es la sabiduría. Y les quiero hacer una pregunta a los padres. ¿Ustedes desean que sus hijos sean sabios? Amén. ¿No? Porque muchos de nosotros deseamos hijos inteligentes. Algunos peleamos por las mejores escuelas, peleamos por la universidad, por la carrera, porque queremos que ellos sean alguien en la vida. Es una frase que acá es común en Ecuador, ¿no? Quiero que mi hijo sea alguien en la vida. No la entiendo yo todavía, no he logrado entenderla. O queremos que nuestros hijos sean sabios en la palabra de Dios. Les quiero, antes de pasar a nuestra lectura de hoy, hacer una pregunta. ¿Qué opina usted si le invito acá a casa, si aquí a nuestra casa, a almorzar? Le invito a usted a almorzar un día sábado. Que venga usted con su familia. Y viene usted junto a su esposa y sus hijitos. Así que vamos a servir la mesa y al servir la mesa, usted me dice, pastor, o le dice a mi esposa, hermana Esther, ¿sabe qué? Sírvanos nomás en un plato para todos. Porque nosotros comemos de un solo plato. Mi esposa, mis 3 hijos y yo. ¿Alguien de ustedes ha hecho eso alguna vez? No, hay suficiente comida. Les vamos a servir en un plato a cada uno. No, es que nosotros tenemos la costumbre de comer los 5 en el mismo plato. Por favor, sírvanos. Para que ahorre lavar platos, ahorre comida. Sírvanos en el mismo plato. No sé si alguien alguna vez escuchó esto. Nadie creo que lo haya hecho. Pero, hermanos queridos, mediten esto, mediten lo que le acabo de poner de ejemplo. Y vamos a realizar ahora nuestra lectura de esta noche. Somos una familia. Un momento que se trabó aquí. Ahora sí. La familia adventista está compuesta por más de 20 millones de miembros alrededor de todo el mundo. Ese ejército está organizado en unidades de acción y grupos pequeños. Hermanos, por lo menos técnicamente se dice que está organizado así. Yo no sé si estoy hablándole en esta noche a cada uno de ustedes, familias, y están organizados o pertenecen a una unidad de acción de escuela sabática o pertenecen a un grupo pequeño.
Ah, es que en mi casa somos 6. Amén. Entonces usted tiene un grupo pequeño. Usted puede empezar a realizar juntos el estudio de la Biblia y tener su grupo pequeño, que se reúnen semanalmente en iglesias y hogares. Esta historia comenzó en 1852 cuando Jaime White, uno de los pioneros de la iglesia, escribió las primeras lecciones de la escuela sabática como una serie de 19 lecciones para niños y jóvenes. Y mire lo increíble de esta historia. La escuela sabática empezó a escribirse para niños y jóvenes. Y tristemente en la actualidad los que menos estudian o quienes menos tienen en sus manos el material de estudio, ¿quiénes son? ¿Ah? Los niños y los jóvenes. La escuela sabática tiene 4 énfasis. Fortalecimiento de la fe. Es el primer énfasis. La lección de la escuela sabática es el principal instrumento para el cumplimiento de ese objetivo. Por medio de este material, somos enriquecidos tanto con el contenido de la Biblia como el del espíritu de profecía. Hermanos queridos, la escuela sabática, nosotros a veces nos enorgullecemos, ¿no? Nos llenamos de orgullo que es la escuela más grande del mundo. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu estudio de la escuela sabática? Sí, ahora podríamos tener algunas excusas porque por la pandemia se ha demorado un poco la entrega, la llegada, pero deje a un lado la excusa. ¿Usted tiene su escuela sabática? No, es que yo la estudio en mi celular. Yo la estudio en mi computador. Pero sabe que no es lo mismo el estudiarla en su celular que el estudiarla de manera impresa. Si usted se habituó a estudiar en el celular y lo hace en realidad, amén. Es su relación con el Señor, es su estudio de la Biblia diario. Pero ¿y si no? Si no tenemos ni el material escrito y no buscamos ni en nuestro celular. Hermanos, cada uno de nosotros estamos meditando en estos días en los temas que cada noche vamos tratando. Y nos invitan a la reflexión y nos invitan a poder ir tomando decisiones. Si la escuela sabática nos ayuda en el fortalecimiento de la fe y tenemos la bendición de estudiar en todo el mundo la misma lección, aunque en diferentes idiomas, aquí está mi escuela sabática, La Promesa, y estamos en esta semana estudiando acerca de los hijos de la promesa. En todo el mundo usted va a encontrar la misma lección de escuela sabática. Y si tiene usted hijos que pertenecen a cada una de las clases, sea cuna, infantes, primarios, intermediarios, juveniles, jóvenes, ellos también estudian la misma lección que jovencitos o niños de su edad estudian alrededor de todo el mundo. Hermanos queridos, en esta noche el Señor quiere que nosotros vayamos meditando y poniendo atención a lo que es el estudio de la escuela sabática. Ahora, vamos al segundo énfasis. El segundo énfasis encontramos que nos ayuda en el compañerismo o a fortalecer el compañerismo. En las unidades de acción y en los grupos pequeños, los miembros de la iglesia y de la escuela sabática pueden establecer relaciones saludables y experimentar la vida en comunidad. Yo agradezco al Señor que durante todos estos años
ha habido una clase, una maestra, alguien que lideró la clase de nuestros hijos. Y eso les ha ayudado también a crecer espiritualmente. Hermanos queridos, eso les ha ayudado a relacionarse con niños de su edad. Para nosotros como familia pastoral es difícil cuando nos cambian a otro lugar. Nuestros hijos van dejando todos sus amigos que ya hicieron en el lugar en donde hemos estado. Y al llegar al nuevo lugar, no conocemos a nadie. Pero ¿sabe qué es la escuela sabática, el compañerismo que ellos hacen en las clases? El que les ayuda a fortalecerse y a seguir adelante. Algunos nos quejamos cuando ya nuestros hijos crecen. ¿Por qué mi hija o mi hijo se unió en yugo desigual? ¿Por qué aún consiguiendo un compañero dentro de la iglesia mismo están sufriendo? Es porque de pequeñitos nosotros estamos pretendiendo darles de comer del mismo plato. ¿Me entendió lo que le dije antes? No, tranquilo, yo voy a suscribirme este año solo a la escuela sabática para mí. ¿Y sus 4 hijos? No, ellos estudian conmigo, ellos no saben. Algunos padres tristemente dicen, no, ellos ni entienden. Ellos no entienden, así que no se preocupe. Oh, grave error, hermanos queridos. Grave error por no preocuparnos por la vida espiritual y el crecimiento de nuestros hijos. Tercer énfasis. Proclamación del Evangelio. En el uso de los dones espirituales, cada miembro es llamado a compartir la verdad de la palabra de Dios. Y cuando hay un amigo que está estudiando también la escuela sabática, va aprendiendo y creciendo en el Evangelio. El cuarto énfasis nos habla acerca de las misiones mundiales. Ellas deben ser auxiliadas por las ofrendas que son recogidas cada semana, enviadas a varios lugares del planeta. Usted sabe que cada trimestre la ofrenda al final, al 13º sábado, se va a una de nuestras 16 divisiones. Por ejemplo, este trimestre, el que estamos estudiando ahora, está yéndose a la división interamericana. División interamericana. ¿Y dónde era la división interamericana? Yo les estuve hablando algo hace unos 2 días atrás. De Colombia y Venezuela hacia el norte, ¿sí? Hasta llegar a México y todas las Antillas, ¿sí? Esa es la división interamericana y tenemos este año o este trimestre 13 proyectos. Hermanos, sí, la pandemia ha azotado tanto que las ofrendas de los hermanos están tan mínimas. El Señor sustentará, porque es la obra de Él. Usted lee ahí los que tienen su folleto de escuela sabática, hay 13 proyectos. Y nosotros podemos ir dando con amor nuestra ofrenda y de esa ofrenda va a ir una parte para los proyectos de cada trimestre. Así que ame la escuela sabática, dé su ofrenda en la escuela sabática porque ella ayuda a fortalecer las misiones mundiales. Aclarando los términos, las unidades de acción son clases de estudio que se reúnen cada sábado en la iglesia a fin de repasar la lección de escuela sabática. ¿Sí? Nosotros, hermanos, como distrito, hemos hecho un solo Zoom con escuela sabática porque algunos no lo tienen. Hay iglesias que me han dicho, no, y nosotros sí vamos a hacer nuestro estudio de la escuela sabática con nuestro enlace como iglesia. Amén. Pero el problema no es ese, el problema es aquellos que no se enlazan, pero que tampoco estudian en la casa y que tampoco tienen su grupo de escuela sabática. Y también aquellos que dicen, bueno, vamos a reunirnos, pero no estudiamos la escuela sabática, sino que estudiamos cualquier otra lección. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro estudio de escuela sabática. Entonces, aclarando términos, las unidades de acción
son las clases de estudio de escuela sabática. Y los grupos pequeños son reuniones en los hogares con el objetivo de fortalecer el énfasis en el compañerismo y la proclamación del evangelio, preferencialmente con las mismas personas de la unidad de acción. Este es el ideal, hermanos, que la misma unidad de acción del sábado sea el grupo pequeño entre semana. Pero si usted no puede lograr unir los dos, no hay problema. Pertenezca a una unidad de acción el sábado y a un grupo pequeño entre semana. Recuerde que en los grupos pequeños es donde nos encontramos como parejas misioneras. En los grupos pequeños es donde animamos, proclamamos el evangelio. Cuando usted invita a alguien al grupo pequeño, ahí es la oportunidad que hay de conversar. El sábado, en nuestra escuela sabática, hay un momento de confraternización de más o menos 15 minutos, pero esos 15 minutos son cortos. El sábado confraternizamos poco y estudiamos mucho la lección. Nos enriquecemos en el estudio de cada uno. En el grupo pequeño es al revés. En el grupo pequeño se debe estudiar un poco de la Biblia y confraternizar más. En el grupo pequeño es donde nos hacemos amigos. En el grupo pequeño es donde sabemos que fulano tiene tal problema y necesita ayuda. Yo voy a orar, yo voy a colaborar con mi hermano. Hermanos queridos, qué necesario es que nosotros vivamos en comunidad. Qué necesario es que nosotros entendamos que somos una familia. Una persona necesita como mínimo de 6 amigos de la iglesia para permanecer firme y con confianza. Aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Cuántos amigos tiene usted en la iglesia? No conocidos, amigos con aquellos que usted cuenta, que cuando ellos saben que usted no fue a la iglesia, ese momento le llaman o van y le visitan porque algo quizá pasó con el hermano y están interesados. Puedo preguntar si hay alguien que tiene 6 amigos en la iglesia. Si usted no alza la mano, me va a preocupar. Pero sea claro, sea sincero. Hay alguien que tiene 6 amigos. Veo ahí algunos que tienen, amén, por los que tienen. Más de 6 amigos. ¿Sí? Amén. Qué bueno. Qué bueno que tengamos amigos en la iglesia porque quiere decir que eso nos ayuda a mantenernos firmes en la iglesia. Porque cuando yo estoy débil y ya estoy por caer, ahí están mis amigos listos para sostener, para ayudar a levantarse. Hermanos queridos, qué importante es la escuela sabática y los grupos pequeños. Ahora, continuando con nuestra lectura, nos dice también, las unidades de acción y los grupos pequeños tienen el papel de fortalecer el compañerismo y la amistad de los miembros. ¿Ya sabes cuál es tu unidad de acción o grupo pequeño? Si todavía no lo sabes, busca al pastor o a la persona que te dio los estudios bíblicos y pídeles orientación sobre este asunto. En una investigación sobre los factores de fortalecimiento de fe del nuevo miembro, Robert McBear llegó a la conclusión de que los puntos esenciales son asistencia a la escuela sabática, estudio de la lección, este es estudio diario de la lección, observancia del sábado, lectura diaria de la Biblia, hábito de orar frecuentemente durante el día y fidelidad en los diezmos y en las ofrendas. ¿Qué factores fortalecen la fe del adventista del séptimo día? Aquí está, vamos a repetirlos nuevamente. Asistencia a la escuela sabática primero. El segundo, estudio diario de la lección. El tercero, observancia del sábado. El cuarto,
lectura diaria de la Biblia, que este se complementa con el estudio de la lección. El quinto, hábito de orar frecuentemente durante el día. El sexto, fidelidad en los diezmos. Y el séptimo, en las ofrendas. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Has sido fiel en los puntos mencionados en el párrafo anterior? ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos? Habla con Dios en este momento y pídele a Él que te ayude a permanecer firme en la fe y seguir en la caminata cristiana. Pero antes de hacer esta oración, yo quiero volver con usted al texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Puede alguien ayudarme leyendo el versículo 16 y 17, por favor? Perdone, pastor, una preguntita. Buenas noches con todos. Pues yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el diezmo y las ofrendas? El diezmo es lo que le corresponde a Dios y eso no está en discusión, pero las ofrendas... Ya. Bien, le puedo responder ya mismo al final rapidito, pero tenemos un estudio la próxima semana exclusivo de los diezmos y ofrendas. ¿Ya? Pero ya mismo yo le doy así un resumen de diezmo y ofrenda, de la ofrenda sobre todo, ¿sí? Ya, muchas Ya. gracias. Entonces, si alguien me puede ayudar, por favor, leyendo versículo 16 y 17 de Segunda de Timoteo, capítulo 3. La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Muy bien, entonces, la escritura que es inspirada por Dios. Vamos viendo, ayúdeme. ¿Para qué nomás es útil? Sobre todo padres de familia. Aquí estamos un grupo lindo de padres de familia, responsables. Corregir, A ver, ¿para? corregir, Corregir. Muy bien. ¿Para qué más? instruir, Regarguir. Ya, redarguir también lo podemos decir como. ¿Hay en otra versión que tiene usted? Reprender, ¿sí? Reprender. ¿Para qué más nos sirve la escritura? A ver, ¿cómo? Para convencer Convencer, muy bien. ¿Y de qué nos convence la escritura? de pecado, De de pecado. justicia y de juicio. Amén, amén. Amén, gloria a Dios por eso. ¿Para qué más sirve de acuerdo al texto de Timoteo? A ver. Para instruir en justicia. Ya, algo más, algo más. Acuérdese, leímos 2 versículos. Nos para hace que él sabios. sea perfecto. A fin de que el hombre Ah, sea perfecto. mire, acuérdese que hablamos de la santidad. Y recuerde que decíamos que es santidad, que era un proceso de crecimiento espiritual en el cual nos vamos santificando. Y aquí nos dice Pablo que con el estudio de la Biblia el hombre puede llegar ¿a qué? A ser Ser perfecto. perfecto. Y ahí uno se rasca la cabeza y dice, chuzo, pero Pablo dice que no hay justo ni aun uno y ahora dice que el hombre puede ser perfecto. ¿Es posible o no es posible? Sí, es posible. ¿Sí o Amén. no? Es posible con el estudio diario y consciente de la Biblia. Entonces, usted que es un buen padre, usted que en casa no dice, salvo que haya una problema de escasez y hambre, diga, bueno, hoy día vamos a comer los 5 del mismo platito. Pero hermanos queridos, la palabra de Dios dice
El salmista ahí, en su libro de los Salmos, no he visto justo desamparado, ni su descendencia Que que mendigue pan. mendigue pan. Y muchos de nosotros queremos seguir comiendo en el mismo folleto de escuela sabática todos. Me hago otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted le regaló una Biblia nueva a sus hijos? No, pues si le regalaron en el bautismo, pastor, no necesita. Yo también tengo la Biblia que me regalaron hace 10 años en el bautismo. Hermanos, pruebe. Queremos darle de todo a nuestros hijos. Haga un plancito. Compre Biblia nueva para cada miembro de la familia y va a ver qué bendición, cómo se sienten felices, porque usted está demostrándoles que la palabra de Dios no es un plato de segundo plano, sino principal, que la palabra de Dios es principal para el desarrollo armonioso de la vida en el hogar. Nos puede hacer la última parte, como decía, perfectos, enteramente preparados, ¿para qué? Para toda Toda buena buena obra. Y ahí el libro de Proverbios nos recuerda, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Hermanos queridos, es importante, es necesario que nosotros tomemos, que nosotros le demos la importancia y la prioridad al estudio de la Biblia. ¿Qué va a hacer usted? Quiero cerrar leyendo algo de la Biblia, aprovechando no sé, mi hermana Pamela está acá, sí, hermana Pamelita no la veo ya, pero bueno, Sí, ¿sí? sí pasa. Sí. Solo leyendo este texto, aprovechando que estamos hablando de la escuela sabática, ya en el momento que hagamos el estudio de diezmos y ofrendas, nos fortalecemos mucho más. Busquen su Biblia. Levítico capítulo 22. Levítico 22, 18 al 20. Ya lo decía mi hermana, entiendo que el diezmo es lo que le pertenece a Dios. ¿Qué es la ofrenda? Si el diezmo le pertenece a Dios, ¿por qué? Porque Él nos pide de todo lo que tenemos o de nuestras ganancias el 10%. Es lo mismo que el sábado. De los 7 días que Él nos da, ¿cuántos días nos pide? 1. Uno, ¿Cuántos nos deja para nosotros? 6. 6, De las ganancias, ¿cuánto nos pide? 10. ¿Cuánto nos deja? 90%. Del tiempo. Cuando usted, yo ya lo he dicho cuando estudiamos las lecciones de sábado, creo que 2 veces he hablado esto acá en el distrito. Cuando usted hace algo el sábado, amén, pero usted está adorando a Dios. Cuando usted hace algo para el Señor entre semana, usted está dándole de su tiempo a Dios. ¿Sí? Pero si ustedes, las personas que dicen, no, yo entre semana nada, yo el sábado porque el resto yo trabajo, yo no tengo tiempo para nada. Usted está devolviendo a Dios, amén, pero no le está dando nada. En los diezmos usted devuelve, le queda el 90, y ahora de lo que le queda, mire lo que dice. Versículo 18 del capítulo 22. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que presente su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria presentada en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, deberá ofrecer, ¿qué cosa? Un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras,
ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, pues no será aceptado. Cuando usted lee el mismo libro de Levítico, busque más allácito en el capítulo 27, usted va a encontrar lo siguiente: todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que, versículo 32, capítulo 27, verso 32. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado. Verso 33. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Mire esta diferencia. Cuando el pastor de ovejas, en el caso de aquel que se dedicaba a la ganadería, devolvía el diezmo, que dice el texto, no importa si es bueno o malo, devuélvelo porque es del Señor. No, que tenía la oreja comida, la patita quebrada, devuélvelo, es del Señor. Pero cuando de las ofrendas se trataba, si vuelve usted al capítulo 22, nos dice, debe ser sin defecto. Perfecto. Algunos de nosotros cuando vamos a dar la ofrenda, buscamos la moneda más viejita, la más chiquita, o ese rato estamos ahí, porque no tenemos una ofrenda pacto con el Señor. Es decir, no nos hemos propuesto de nuestras ganancias, del 90 que nos queda, dar un porcentaje. ¿Sí? Usted puede empezar con cualquier porcentaje. El ideal, lo que hacían los israelitas, lo que muchos hacemos hoy en día, es dar lo mismo del diezmo. Yo diezmo 10% y ofrendo 10%. ¿Cuánto me queda? 80. Yo puedo pensar, pero con el 90 podría vivir mejor que con el 80. Pero no es cuestión de lo que yo piense, es cuestión de la fidelidad a Dios, y que Dios, que es un Dios fiel también y guarda el pacto, nos bendice. Es más, otros podemos hacer lo siguiente: aparte de las ofrendas, dedicamos 10% más para ayuda. Ayuda para alguien que no tiene, para alguien que está enfermo, ayuda. Pero ahora me quedo con 70%. Hermanos queridos, esto es fe. No dependo del dinero. No dependo de ese 70%. Ni del 80, ni del 90, ni del 100. Dependo de quién. Del dueño del universo. Así que, si usted va a dar una ofrenda, no dé limosna. Eso dábamos antes. Si vamos a dar una ofrenda, oremos. Me estoy adelantando mucho. Ya llegaremos a ese tema y estudiaremos más a fondo. Pero oremos y digámosle, Señor, en esta noche: mira, Señor, no estudio tu escuela sabática. No estudio la Biblia. Quiero ser fiel. Ayúdame. Haga un pacto con el Señor. Señor, no devuelvo los diezmos. Quiero devolver lo que te pertenece. Pero también quiero ofrendar. Haga un pacto con el Señor. Usted, póngase ahí con el Señor. Y el Señor va a ver cómo le bendice. ¿Cuántos en esta noche, como nos mencionaba la pregunta al final de la lectura, cuáles han sido tus mayores desafíos? Pídele a Él que te ayude a permanecer firme en la fe. Ahora, meditemos. ¿Cuál es su desafío? Su desafío en la escuela sabática es el diezmo, es la ofrenda. Su desafío es que trabaja en sábado sabiendo que el sábado es el día del Señor y le estamos robando a Dios. Hoy día estudiamos el libro de Malaquías, los que hacemos el estudio diario de cada capítulo. Y decía, Señor, ¿no? ¿Le robará el hombre a Dios? No, hermanos, Dios no necesita de nosotros. Es para nuestro beneficio espiritual, para nuestra verdadera felicidad. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial,
Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos amas. Porque tienes misericordia de nosotros. Porque al estudiar tu palabra, tenemos la oportunidad de conocer, Señor, de recordar, de fortalecer quizá algo que no lo teníamos bien claro. Padre, sabemos que en la escuela sabática, en los grupos pequeños, tenemos la oportunidad de relacionarnos. ¿Cuán diferente sería si durante este año y casi medio de pandemia, aunque las iglesias han estado cerradas, nosotros hubiésemos permanecido en grupos pequeños? No hubieran familias que se están yendo de la iglesia, no hubieran hermanos que su vida espiritual está hecho pedazos. Los que han permanecido reuniéndose en grupos pequeños saben cómo su fe se ha fortalecido. Señor, la situación es difícil y lo que viene adelante tú lo conoces. Nosotros no lo sabemos, pero sabemos que será complicado. Si hay esa oportunidad ahora de mantenernos, de formar nuestro grupo pequeño y, Señor, que nos mantengamos firmes y fieles a ti. Bendice a cada hermano, dales la sabiduría para que puedan encontrarse en ese grupo pequeño. El sábado asistir a la escuela sabática y compartir, Señor, recordando que somos una sola familia. 20 millones de adventistas en todo el mundo, que juntos perseveramos y esperamos el regreso de Cristo. Gracias, Señor. Vamos a irnos a descansar y pedimos que nos acompañes. Que el día de mañana, si es tu voluntad, nos des la vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.